No sé cómo hacer la intro. Hola, ¿cómo están? Yo bien. Para hoy vamos a hablar de un juego de Roblox que se está poniendo de moda. Y no me refiero a Grow Garden. Ese juego está hecho con las patas. Por favor, no me critiquen, solo era un chiste, ¿ok? Vamos a hablar de Forsaken, un juego donde tenemos que sobrevivir a unos asesinos, pero los asesinos son hackers que eran famosos en Roblox y los supervivientes también eran jugadores o de animaciones de Roblox. Es lo que hace especial este juego, pero también contiene algo de lore, por lo que este video lo vamos a dividir en dos partes. ¿Por qué? Porque me urge la tripa. Así que en esta parte vamos a hablar de la historia del juego y también de los supervivientes. Y en la segunda parte, la historia de los asesinos. Así que sin más que decir, que empiece el video. Para entender la historia de Forsaken, tenemos que hablar del espectro, un ente que secuestra a personas para llevárselo a su mundo de pesadillas. Pero, aparte de los supervivientes que llegaron, había uno que había llegado antes que todos. Aquí conocemos a Tyler, que era un chico normal, que se despertó en su cuarto, pero una pared empezó a distorsionar y se lo jaló a su reino de las pesadillas. Bueno, eso suena raro. Y ahí conoció al espectro, donde lo obligó a jugar uno de sus juegos. Y cuando empezó, no había nadie más, solo él, pero había alguien más, un tipo con una máscara. Lo empezó a perseguir después de que se lo empezó a filetear una y otra vez hasta que estuviera en el piso. Y este proceso se repitió una y otra y otra vez, hasta que el Tyler ya había llegado a un punto en que ya no sentía nada, ya no podía sentir que le dolía nada. Después el espectro apareció y lo convirtió en un alma en pena y solo podía observar para toda la eternidad. Y estaba atrapado en este maldito lugar para siempre. Y bueno, esto es todo lo que sabemos de lore por ahora, ya que los creadores siguen trabajando con la historia, por lo que vamos a tener que ser muy pacientes para saber más del lore del juego. Noob es el personaje más antiguo y querido de Roblox. Noob era un robloxiano alegre, pero no tenía amigos. Pero se volvería mejor amigo de alguien que se llamaba Gust666, que se basaba en una leyenda urbana de Roblox. Pero un día ocurrió un accidente que hizo que Noob y Gust666 perdieran contacto, por lo que volvió Noob a estar solo. Pero con el tiempo haría nuevos amigos y ya no se sentiría tan solo. Pero bueno, aquí no se sabe en realidad cómo llegó, pero en mi interpretación, Noob fue al reino de las pesadillas para encontrarse a su mejor amigo, Gust666. 007N era un hacker que se dedicaba a destruir juegos de Roblox, sembrando el caos. Pero un día, todo cambió. Resulta que alguien en la puerta de su casa había dejado a un bebé, por lo que 007N dejaría los scripts para dedicarse a cuidar a su hijo adoptivo, Cool Kid. Pasarían los años y Cool Kid seguiría creciendo, pero un día Cool Kid desató todo un caos en Roblox, haciendo que 007N dejara solo a su hijo. Después de eso, el espectro apareció y se lo llevó a su reino de las pesadillas. Pero no estaría ahí, sino que también Cool Kid estaría ahí. Y no serían como familiares, sino como enemigos. Elliot era del lugar del juego conocido más icónico de todo Roblox. Trabaja en una pizzería, en donde tenemos que trabajar en una pizzería. Y bueno, el espectro apareció y se lo llevó. Y ya. Eso es todo, literalmente. No se quejen conmigo, ¿ok? Gust1337 proviene de la serie animada del youtuber creador de las animaciones Obviously HD. Cuando era un niño, sus padres fueron asesinados por el General Bacon, que era un grupo de terroristas donde odiaban a los Gust. Espera, ¿eso quiere decir que son racistas? Después de la muerte de sus padres, Gust1337 fue adoptado por una familia, donde conoce a Daisy, quien se terminaría casando, y con su amigo Mac, y eran inseparables. Pero Gust1337 se dio cuenta que era el último de Gust que quedaba,
el último de su especie. Así que decidió ir a la guerra y junto con su amigo Mac. En medio de la guerra, Mac fue herido. Esto hizo que Guest 1337 se enojara y se enfrentó a todo el ejército del General Bacon. Después se toparía cara a cara con el General Bacon. Después, Guest 1337 sacaría una granada y logró derrotarlo, pero a cambio de su vida. Después, Guest 1337, después de morir, terminaría en el reino de las pesadillas. Sheletsky es amigo de Boulderman y enemigo de 1X, una leyenda muy antigua de Roblox. Aunque no se sabe cómo llegó aquí, lo más probable es que llegó para proteger a los demás junto con Boulderman. Sheletsky se basa en un trabajador de Roblox llamado John Jane Sheletsky, quien era director creativo de Roblox del 2006 hasta el 2014, donde se retiró. Él desarrolló varias funciones en Roblox y también creó algunos juegos famosos en aquella época como Nuke the Whales, Ride a Car, Into My Face y muchos otros. Boulderman es el mejor amigo de Sheletsky y también es el jefe de todo Roblox, ya que el personaje está basado en David Baszucki, quien era uno de los creadores de Roblox, pero aún no se sabe cómo llegó al reino, pero por lo que se sabe, tal vez el espectro lo encontró. No tiene historia. Hombre océano, me coge de la mano y me lleva a un lugar. Bueno, en realidad tiene un poquito. Duzikar es un mago que protege a los sobrevivientes con su bastón mágico. Pues bueno, pues no tiene historia. Pero aún no se sabe cómo llegó aquí. Pero lo que sí se sabe es que es el personaje más roto de todo el juego. Tan roto que el espectro lo tuvo que nerfear. Pues bueno, si el espectro no lo pudo haber nerfeado, entonces ya se hubiera papeado todo el juego. Pero bueno, este personaje se basa en un trabajador de Roblox llamado Matt Duzikar, quien era director técnico y arquitecto de Roblox, principal de Roblox del 2006 hasta el 2019. Two Time es el superviviente que vive con la culpa de haber traicionado a su mejor amigo, Azuro. Contexto: ellos dos formaban parte de un culto que creían en la resurrección, o sea, que adoraban a Jesús y celebraban su victoria sobre su muerte. Pero con el tiempo, Two Time empezó a ser más fanático y demente y apuñaló a su mejor amigo con una daga. Y es que tal vez lo iba a ofrecer como sacrificio, pero al final se arrepintió y el espectro apareció para llevárselo a su reino, para que pague por la culpa de haber matado a su amigo. Chance es el personaje que le sobra de dinero de la... Chance es el que apuesta todo para vivir. No sé por qué, pero me recuerda a Cuphead. ¡Oh no, es Willy Rex! ¿Has oído sobre los NFT? Actualmente se está escribiendo su historia, pero voy a tener que contar la historia vieja. ¿Por qué? Porque todavía no sale, no manches. Chance pertenece a una familia muy rica, en la cual le heredó a un casino. Y cuando cumplió la edad suficiente ya podía apostar. Y ahí conoció a iTrap. Pero lo que no sabía es que fue poseído por una espada peligrosa llamada Darkheart. Y le quería robar toda su fortuna. Después de unos meses le retó a jugar a un juego de la ruleta rusa, pero Chance terminaría ganando gracias a su suerte. Es como si Diosito estuviera al lado de él. iTrap perdió la paciencia y usaría su espada para llevárselo al mundo de Forsaken. Taff trabajaba para Boulderman, en la cual destruía las casas de los jugadores que eran baneados de Roblox, pero por accidente de vez en cuando destruía la casa de otros jugadores que no eran baneados de Roblox. Esto hizo que algunos robloxianos protestaran en contra de Taff y llegaran al punto de que se escondía en su casa y no podía salir. Así que tenía que poner trampas para poder defenderse. Y bueno, aún se desconoce cómo llegó acá, pero bueno, ya todos saben, bla bla bla, Spectre apareció, bla bla bla, se lo lleva a su mundo, bla bla bla, lo obligó a jugar, bla bla bla. No sé qué decir al respecto.
Noob tiene aracnofobia, o sea, el miedo irracional a las arañas. Esto lo demuestra en alguna de sus skins. Anteriormente, Noob era el único personaje gratis, pero con el tiempo metieron a Sheletsky y a Elliot gratis. Una de las skins de Noob hace referencia al juego de consigue una bebida a las 3 de la mañana. Y como lo dice en el título, somos un chaval con una sed tremenda y tenemos que conseguir algo de tomar. Contiene algunos finales, dependiendo de cómo los hagas. Que por cierto recomiendo el juego, está bien chido. Elliot y Two Time son los que tienen más poca vida de todo el juego, siendo total 80 de vida. Elliot es el que más sufre, ya que es el único personaje que no tiene una habilidad para defenderse, por lo que es una presa muy fácil. Elliot es el de la portada de World Cup Pizza Place. Obviamente. Sheletsky es un adicto al pollo, por eso en el juego con él se puede curar. Sheletsky es el personaje con más skins de total, siendo un total de 40 skins. ¿Sabían que el verdadero Sheletsky jugó Forsaken? Si no me creen pueden ir a su perfil y ahí podemos ver que tiene el logro cuando entra Forsaken e incluso lo tiene en favoritos. Eso quiere decir que a Sheletsky le encantó el juego. Anteriormente Two Time era el personaje que no tenía ninguna habilidad, siendo la única habilidad que tenía es que podía revivir 2 veces, pero con el tiempo, con el paso de las actualizaciones, ya le metió más habilidades, haciendo lo que ya sea más útil. Había una skin de Two Time llamada Baby, en la cual tenía unas buenas desventajas, pero con el tiempo la eliminaron por un bug, la cual si hacías el tenía una velocidad inmensa. La skin celeste de Two Time hace referencia al personaje Madelina de Celeste. Gust es el personaje con quien mejor puedes protegerte, ya que él tiene habilidades de atacarte y de cubrirse. Una de las skins de Guts Invencible hace referencia a la serie Invencibles. Y también hay una skin que hace referencia a Nacho Libre, interpretado por Jack Black. Que por cierto, él interpretó a Steve en la película de Minecraft. Curioso, ¿no? Pasamos hablando de un juego de Roblox a hablando de Minecraft. 007N7 es el personaje más odiado del lore de Forsaken. 007N7 también jugó Forsaken, pero como Roblox tenía sus 2 cuentas baneadas, usó la cuenta de su primo, la cual se llama 007E7. Chance es el único personaje que puede morir, o sea, puede morir sin que nada un asesino lo mate. Chance es el que tiene la skin más cara, siendo total 177,000 monedas. Una de las skins de Chance hace referencia a Pico, del juego de Pico School, y también de Friday Night Funkin'. Dussekar fue el personaje más nerfeado del juego, ya que hacía ganar más dinero y experiencia, por alguna razón. El nombre de Dussekar proviene del accesorio de Dussekar. Las skins de Dussekar son simplemente calabazas. Solo son calabazas con una ropa diferente. Y es el mismo con diferentes disfraces. Taff es el único personaje que no puede hablar y tiene que comunicarse por lenguaje de señas. A Taff le gustan los brownies. XD. Muchas gracias por ver el video y con gusto les voy a traer la segunda parte. Bueno, al menos que el video alcance una visita. De hecho, en lo que estaba editando el video se va a actualizar el viernes, así que estén atentos para la segunda parte. Adiós.